vaya dirigiendo nuestros pensamientos y aún nuestras intenciones, y que por medio de ella seamos motivados y estimulados al amor, a la piedad y a dedicar nuestra vida mucho más a ti, Señor, a tener una grande devoción a ti, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a ser ministrados por medio de ella, y que cada uno de nosotros podamos ir creciendo en esa gracia que tú nos has dejado ya, Señor. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos. Amén y amén. Pasan nuestros hijos a su clase. Los jóvenes se quedan en esta ocasión, se quedan acá. No vamos a tener clase de jóvenes ahora. Y salúdense unos a otros, hermanos. Dígale bienvenido a su hermano, a su hermana. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Amós, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 16, Amós 5, 16. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasará en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día? Dice Jehová. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Cuigum, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hasta ahí. Vemos, hermanos, que es bien interesante ver con la fidelidad que el profeta Amós proclama la palabra de Dios sin cambiar nada ni rebajarle nada. Es bien interesante que hoy en día, que abundan muchas personas que se llaman o dicen ser predicadores o se dicen ser profetas, lo único que sale de sus bocas son palabras bonitas para estimular a las personas. Si nosotros fuéramos o estuviésemos perdiendo nuestra casa y fuésemos al banco a contar nuestra situación y nos topáramos con una persona que fuera tan buena gente como los profetas de hoy, nos dirían, no te preocupes, todo está bien. Pero en los próximos meses perderíamos nuestro hogar. Porque no se trata de buenos deseos, se trata de lo que es la realidad. Aunque estamos poniendo un ejemplo muy poco comparable, pero es buen ejemplo, así es como ahora hacen muchas personas que están estimulando a los pecadores no arrepentidos a que sigan viviendo sus maneras pecaminosas. Es mejor decir la verdad tal como viene escrita en su palabra, porque hermanos, muchos de ellos ahorita están ocasionando que miles de personas estén muriendo, yéndose al infierno directamente, pensando que son salvos, porque nunca les han predicado el mensaje del evangelio. La predicación de Amós en todo el capítulo 5, como vimos la semana pasada, hace un llamado al arrepentimiento. Recordemos que esta profecía, hermanos,
ya se cumplió, ya pasó, estas personas ya están en su lugar eterno. Pero ciertamente que hay algún ejemplo dado por Dios para nosotros y hay un futuro cumplimiento específicamente de lo que vamos a ver ahora, aunque ya se cumplió. Primera de Corintios 10:11 dice Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que es muy importante, hermanos, no desechar la lectura y el estudio del Antiguo Testamento, porque hay mucho que podemos extraer de ahí. Desafortunadamente hay personas que lo único que extraen del Antiguo Testamento son promesas sacadas de contexto o algunos ciertos rituales para hacer algunas cosas que no convienen. En los versículos anteriores que vimos del capítulo 5, vemos que Dios a través de Amós le dice al pueblo de Israel que busquen lo bueno y no lo malo, que hagan el bien y no lo malo. Les dice que se arrepientan, que lo busquen a Él verdaderamente y vivirán. Este es el mensaje verdadero que todos necesitamos escuchar. En el verso 16, Amós continúa: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Y es bien interesante, hermanos, que Dios se hace identificar en esta oportunidad como el Dios de los ejércitos, el que gobierna cualquier tipo de ejército que se le pueda ocurrir a cualquier persona. Porque más adelante el juicio va a venir a través de una nación que los va a despedazar. Y Él es el que gobierna también a esas naciones enemigas. Vemos, hermanos, que el juicio de Dios es inminente. Él los había llamado al arrepentimiento, pero Él era consciente, Dios era consciente de que muy pocos se iban a salvar, que muy pocos tal vez iban a arrepentirse. El juicio estaba a las puertas de la ciudad de Israel. En todas las plazas habrá llanto, dice el Señor, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y esto es un lamento muy fuerte. Tan fuerte es el juicio que Dios está a punto de enviarles en esta situación al pueblo de Israel, que las personas profesionales que contrataban para que llorasen a los muertos también iban a perecer. Y hace una figura acá de que hay personas que van a tener que llamar a los labradores para que hagan ese trabajo, porque no va a quedar nadie para que se pueda contratar, no va a haber quien llore a los muertos. O sea, el juicio de Dios a Israel, que por cierto ya pasó, fue muy grande, fue muy severo. Y era una forma de describir todo esto, que la destrucción iba a ser terrible. Entonces, tanto que dice en el verso 17, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Y aquí hace alusión, hermanos, a lo que hizo Dios cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. En ese entonces, en Éxodo 12:12, cuando Dios los hizo que sacrificaran por primera vez la Pascua y que pusieran la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, leamos en el 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En esa ocasión Dios pasó de ellos, pero esta vez iba a pasar en ellos, y esta vez no iba a haber sangre que los librara, sino que pasaría en medio de ellos, dice Jehová. Esta vez, hermanos, iba a destruirlos incluyendo a ellos, porque la nación se había vuelto tan pagana como pagana era la nación de Egipto. Amós exclama en el verso 18: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El día de Jehová, hermanos, no se refiere al domingo, como a veces sí se conoce como el día del Señor, el domingo. El día de Jehová o el día del Señor viene haciendo lo mismo. Se le conoce el día de Jehová, el día de juicio, hermanos.
De hecho, nosotros esperamos ese gran día que menciona, por ejemplo, Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente, día que irá aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de adelgazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es un día terrible. El día de Jehová era muy esperado por los judíos, hermanos, porque los judíos entendían que ese día Dios iba a libertarlos de todos sus enemigos. Zacarías 12:8, por ejemplo, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Hay muchos versículos que hablan de este gran día. Y los judíos tenían como algo muy bueno para ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos esperaban que en ese día Dios iba a destruir a todos sus enemigos, y habían grandes promesas para ellos. Pero entonces, ¿por qué Dios exclama? ¿Por qué Amós exclama, ay de los que desean el día de Jehová? ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será tiniebla, sino de luz. ¿Por qué, si Dios les había prometido que ese día iba a ser un día grande y de gran bendición, de gran regocijo? La razón era, hermanos, que Israel estaba viviendo como una nación pagana. El juicio que estaba programado para los enemigos de Israel, como podemos ver en toda la profecía de Amós, venía también sobre ellos. Hay diferentes días de Jehová para los judíos. Hubieron varios días de Jehová porque fueron juicios que fueron nacionales, que Dios ejerció juicios nacionales a ellos. En los libros de los profetas podemos ver muchas advertencias hacia esas cosas que venían las advertencias, y que si no se arrepentían venían esos juicios. Eso ya pasó. Hubieron varios, pero hay un día que es el que todos conocemos, que será el día del fin. Este juicio, hermanos, para los judíos, que ellos esperaban que fuese un día de gran gozo, de victoria, de celebración, no iba a ser así. Algunos de ellos llegaron a retar a Dios, algunos no le creían. En Ezequiel 12:26 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Ellos no creían que fuera a tocarlos ese día. De hecho, en otro lugar dice que ellos tenían un dicho que decían, nosotros no nos va a alcanzar nada, tenemos pacto con la muerte y con el Seol. Pero Dios dijo que ese pacto lo iba a romper y que sí lo iba a alcanzar y que sí los iba a destruir. En el verso 28 dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Algunas personas de estos pensaban que se iban a escapar de todo tipo de juicio porque eran el pueblo escogido de Dios. Eran del linaje de Abraham. Así que para algunos de ellos, de una forma inconsciente posiblemente, ellos pensaban que podían librarse de ese día, pero anhelaban que Dios hiciera juicio. En el verso 19,
como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. El juicio era inevitable. Algunos pensaban que con alguna ofrenda podían escapar de él, que por hacer alguna cierta celebración religiosa, cierto ritual, podían escapar de él. Pero lo que muestra acá con estas tres figuras, como alguien que huye de delante del león, o sea, se logra escapar del león, que es uno de las fieras más peligrosas, y se encuentra con un oso. O sea, no hay escapatoria, pero si es que se alcanzara a escapar de un oso y se lograra refugiar en lo más seguro que todo ser humano tiene, que supuestamente es la casa, y pone su mano en la pared y tal vez está reposando y agitado, respirando profundo, diciendo, hoy sí la libré, y lo muerde una culebra. No hay manera de escapar de la ira de Dios. Esta ira era en un lugar determinado, era solamente para Israel. Ya había mandado juicio a las naciones alrededor, pero viene, hermanos, un juicio que va a cubrir todo el mundo entero. En el libro de Abdías, capítulo 1, verso 3, dice el Señor, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, hay un versículo que hace alusión a ese gran día, a ese día final. En el verso 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie. No hay quien se pueda esconder del Señor en ese gran día. No será el día de Jehová no será tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. O sea, el Señor está diciendo, no se alegren por ese día, dejen de anhelar ese día, porque ellos, hermanos, se sentían muy, muy confiados. Ellos se sentían muy limpios, muy libres. O sea, eso no me va a venir a mí. Habían personas que deseaban el día del Señor, porque se sentían tan seguros de que Dios estaba muy agradados con ellos por causa de su práctica religiosa que tenían. Porque ellos tal vez eran muy fieles a las visitas al templo, eran muy fieles con sus sacrificios, con sus ofrendas, eran muy fieles con todas las ceremonias que dicta la ley de Moisés, pero habían olvidado la religión interior. Ellos practicaban muy, muy eficazmente la religión exterior, la de apariencias, la que todos pueden ver, pero internamente Dios, que puede ver los corazones de cada uno, y no solo ve los pensamientos, hay quienes dicen que los escucha, pero no solo ve los pensamientos, ve las intenciones del corazón. No podemos, hermanos, engañar y escapar de los pensamientos y de los ojos del Señor. Pensaban ellos que ese día sería grande bendición. Se engañaban a sí mismos. La soberbia de su propio corazón les hacía pensar de que ese día iba a ser grande, iba a ser algo luminoso, pero al contrario iba a ser un día de tinieblas. ¿Cuáles eran las razones? Se sentían confiados por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. De hecho, recordemos cuando el Señor Jesús confrontó a los fariseos, ellos decían, linaje de Abraham somos. Y ellos se sentían muy confiados por el hecho de ser de la sangre del linaje de Abraham. Y ahí podemos ver, hermanos,
que esa tal seguridad que muchos dicen hoy en día que los judíos tienen solo por el hecho de ser judíos, no sirve para nada. ¿Qué ventaja tiene? Tiene mucha. Pero si desprecian a Jesús, no pueden ser salvos. Ahora, esto pasa mucho hoy en día también entre los cristianos. Algunos cristianos piensan que van a librarse del infierno o van a ser salvos solo por el hecho de pertenecer a X o Y congregación. Hay algunos cristianos que piensan que van a ir al cielo porque se bautizaron. Hay algunos cristianos que piensan que van a ir al cielo y todavía van a recibir coronas en el cielo porque prestan algún servicio dentro de una iglesia. O algunos piensan que son salvos porque tienen una Biblia y la leen, o porque son más atentos en leer la Biblia que otros, o porque nunca faltan al culto, o porque dan fielmente sus diezmos. Pero eso, si no hay un cambio interior, si esas obras son solamente una práctica religiosa externa, no les va a servir de nada. Hay personas que piensan, y de hecho en el mundo hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios no viene y no destruye a los malos? Bueno, hay un día que va a venir y va a destruirlos a todos. El problema es que si lo hace ahorita, hasta la persona que desea eso será destruida. Porque todos somos malos. Romanos 3:10 en adelante dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. O sea, nadie es justo delante de Dios por sus propios medios. El único que es justo delante de Dios es el que ha sido declarado justo por haber confiado en la obra de Cristo a favor nuestra, en la cruz, por esperar en Él. Pero eso se debe ver con nuestras obras. Eso se debe ver con nuestros frutos. O sea, no simplemente debe ser de palabras. Lo que debemos es tener en cuenta, hermanos, si de verdad nosotros también no hemos acudido a Cristo, si Cristo es nuestro refugio, si Él es nuestro escondedero, si Él es nuestro Salvador, si Él es nuestra devoción. La principal razón de que estos hombres se sentían así era su falsa religión, su falsa profesión de fe. Ellos practicaban fielmente un sistema de religión, un sistema de obras. Por eso dice en el 5:21 de Amós, aborrecí. Este es Dios diciéndoles, imagínense, Dios les dice que aborrece todas las acciones que ellos creen que son justas. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. O sea, es increíble que el Señor está aborreciendo cosas que Él mismo que les pidió en la ley de Moisés que le ofrecieran a Él. ¿Por qué? Dice, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dios no va a escuchar estas cosas. Dios no recibe estas cosas, aunque Él las pidió. En la ley de Dios están estas cosas. Nosotros ya no estamos sometidos bajo esa ley de ceremonias, pero estamos hablando de una época que esto estaba completamente vigente. Proverbios 15:8, esta es una de las razones. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. De manera que una persona impía, una persona no arrepentida, una persona que hace nada más una ceremonia, hace una ofrenda o hace lo que sea, solo por el hecho de apaciguar su alma, pero no se arrepiente de sus pecados, entonces su ofrenda es abominación. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad.
Eso suena muy extraño, ¿no? El sacrificio de los impíos es abominación, ya estamos claros con eso, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Personas que piensan estar agradando a Dios con un servicio a Dios, pero lo hacen con razones equivocadas o con maldad, por competencia o por pelear o por lo que sea que no es agradable a Dios. Más claro lo menciona Isaías en el capítulo 1, verso 10. Fíjense cómo se dirige Dios, cómo le llama a su pueblo Israel. Le dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios le llama a Israel Sodoma y Gomorra, porque la perversión de ellos ha llegado tanto y los está comparando con estas dos naciones que él había destruido en el pasado. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo son fiestas solemnes para el pueblo de Israel. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa es la razón. Israel vive descaradamente en pecado y solamente cumplen estos ejercicios religiosos porque les han dicho que de esa manera es el camino a la salvación, porque de esta manera se agrada supuestamente a Dios. ¿Cuánto cristiano hay hoy en día practicando ejercicios religiosos? Porque hay que hacerlos, si no me va a castigar Dios, si no Dios no me va a bendecir. Hermanos, claramente tenemos en las Escrituras que no podemos intercambiar nada con Dios. Todo lo recibimos por gracia. Si todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios, porque Él es digno. Esa es la razón. No es porque si voy tantas horas a la iglesia en el año, entonces quiere decir que el próximo año Dios me va a bendecir. O si doy tanto dinero, lo tengo que hacer para que Dios me bendiga mis finanzas. No, Dios bendice las finanzas, sí, pero no debe ser nuestra actitud. Tengo que orar para que Dios me bendiga. No, no tienes que orar para que Dios te bendiga. Tienes que orar porque tienes que tener comunión con Dios. Todas nuestras acciones, cualquier esfuerzo, sacrificio, ejercicio religioso, como le quieran llamar, debe ser para la gloria de Dios, porque Él es digno, Él es Dios. No podemos o no debemos intercambiar cosas con Dios. No es que voy a ir a la iglesia porque si no me ven en la iglesia van a pensar que estoy en pecado, o más bien se van a dar cuenta que ando pecando. Y no es así la cosa. Hay tantas cosas, hermanos, que el pueblo cristiano necesita volver a entender, o si es que nunca lo ha entendido, entenderlo por primera vez. El Señor está aborreciendo cosas que Él mismo les dijo que lo hicieran en la ley, porque no lo hacían de corazón. Lo hacían como por obras de la ley, no lo hacían por fe, no lo hacían por amor a Dios, no entendían lo que estaban haciendo. Ellos, como dijo el Señor Jesús, lo hacían porque les habían enseñado mandamientos, les habían enseñado a hacer cosas, pero no lo hacían de corazón. Mira lo que quiere verdaderamente Dios, Isaías 10:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
dejad de hacer lo malo. Una vez más, dejar de hacer lo malo. Esto se repite una y otra vez. Aprended a hacer el bien. Fíjate qué interesante, dice, aprende a hacer el bien, porque verdaderamente, hermanos, nosotros somos muy buenos y no necesitamos que nadie nos enseñe para hacer el mal. Está en todas nuestras células hacer el mal como seres humanos. Necesitamos aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es bien interesante, hermanos, que las promesas que Dios hace en la palabra, solo las recitan algunos las bonitas. Pero aquí hay una promesa, hermanos, que muy poco se recita, o nunca. Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Dios Todopoderoso lo ha dicho. Es una promesa y Él no puede mentir. ¿Y qué es lo que pide? Que aprendamos a hacer el bien, que amemos la justicia, que dejemos de hacer lo malo. Una aclaración quiero decirles, hermanos, el pueblo de Israel estaba obligado a hacer estos rituales. Ellos necesitaban hacerlos. Nosotros ya no necesitamos hacer sacrificios de animales y todas esas cosas que mandaba la ley. Guardar ciertas fiestas y ceremonias. Pero hay una cosa que nosotros no debemos de olvidar ni hacer a un lado, es la ley moral de Dios. No es que estuviese mal. De hecho, no está mal. De hecho, Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, pura, buena. O sea, no es que se trate, por ejemplo, congregarnos en el caso nuestro, o hacer ofrendas económicas, o cantar, o leer la Biblia, orar. No es que esté malo. Lo que debemos ver, hermanos, es qué es lo que nos motiva para hacer estas cosas. Si es que de una manera supersticiosa estamos pensando que de esta manera estamos subiendo cada día más, un escalón más al cielo, estamos completamente yendo al infierno. Porque nuestra confianza no debe estar puesta en nuestras obras, sino plenamente en la obra que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Lo que Dios aborrece es una religión externa, una práctica religiosa externa, la religiosidad. No lo podemos agradar con rituales en nuestra vida, hermanos, si la vida nuestra no es santa. Y no estamos hablando de perfección. A pesar de que el Señor Jesús dijo, sed santos como Dios es santo, el Señor Jesús dijo que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Deberíamos de buscar la perfección, el anhelar esa perfección, sabiendo que no vamos a poder serlo, pero debemos anhelarlo, procurarlo. Si solo nos gusta aparentar, hermanos, estamos entonces en una situación muy peligrosa. El orgullo religioso es un obstáculo también muy grande. A veces podremos ser tan esforzados también, leer la Biblia, orar, tener tan ordenada, organizada nuestra vida o esforzarnos tanto, tal vez sobresalir entre algunos, pero si nuestras motivaciones están impulsadas por el orgullo, también estamos pecando. Recordemos la vida de los fariseos. Los fariseos eran hermosos, bellos. La gente de su época los tenía como grandes maestros. Nosotros los tenemos hoy en día como personas hipócritas porque el Señor Jesús fue que los descaró. Pero ellos externamente tenían una apariencia excelente. El orgullo, hermanos, es algo que aborrece mucho el Señor. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En el 17 vemos que los ojos altivos es uno de ellos. Hablando de los fariseos, en Mateo capítulo 23, hermanos, veamos que Mateo le dedica todo un capítulo a estos muchachos que eran muy tremendos, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer desde el verso 23. Ellos, hermanos, dice el Señor Jesús a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eran hipócritas porque diezmaban la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos eran muy dedicados a hacer este tipo de cosas externas, pero fíjense lo que dice el Señor: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no que los rituales, no que las ceremonias no sean necesarias. Bueno, nosotros no practicamos esas ceremonias hoy en día, pero tenemos nuestras propias, no que no sean necesarias, pero sin dejar lo interno, la justicia, la misericordia y la fe. Les dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Personas que agarraban la bebida, el vino, y cerraban los dientes y filtraban el vino para no tragarse un mosquito. Pero Él les dice: se comen un camello. Personas que se espantan tal vez por alguna cosa que no tiene sentido, pero ellos practican otras todavía peores. Pero nadie las sabe, son secretas. Esa solo la sabe Dios, que es bueno y amoroso. Y piensan que por eso pueden juzgar a todo el mundo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y así sigue sucesivamente. En el 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y vemos, hermanos, que es bien interesante que el Señor le habla a este tipo de personas. No le habla a todo el mundo de esa manera. Porque algo que estamos de acuerdo, hermanos, que el Señor Jesús siempre tuvo palabras de amor y de paciencia para todos sus discípulos, pero no era lo mismo con los líderes, los que se supone que eran los guías del pueblo. Por eso es que no hay excusa, hermanos, para denunciar a aquellas personas que están enseñando falsas doctrinas. No hay ninguna excusa, no hay que ser amables con ellos. Tampoco vamos a agredirlos físicamente, pero no debemos tolerar ese tipo de cosas. Entonces, vemos, hermanos, que este tipo de personas, el ejemplo muy claro es de personas que externamente eran perfectos, admirables, pero internamente eran como un muerto en descomposición, maloliente y ya engusanado, pero externamente estaban muy bien vestidos. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos también nosotros. Volvamos a Amós 5:24, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que demanda Dios es que la justicia deje de estar estancada, que la justicia ahora corra libremente como un arroyo, que la justicia no la detengan personas que por dinero están deteniendo la justicia, oprimiendo a pobres, favoreciendo a los que tienen dinero, vendiendo al pobre por un par de zapatos, como vimos hace algunas semanas. Sino que la justicia, tal como Dios la dicta en su palabra, siga corriendo libremente, como corre nuestra sangre por nuestras venas. Dios muestra claramente, hermanos, que no es tan importante los sacrificios externos
De hecho, en 1 Samuel 15:22 dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mucho mejor. Y dice en el verso 25 del capítulo 5 de Amós: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? La respuesta es no. Y si acaso muy pocos. O sea, para Dios, no es que Dios esté muriendo de ganas que la gente haga sacrificios por Él. Él no necesita ese tipo de cosas. Pero dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. No ofrecieron sacrificios a Dios, pero sí hicieron sacrificios a las estrellas. De hecho, sacrificaban niños a este dios Moloc. Lo llegaron a hacer hasta los tiempos de Josías. Y esto lo recita Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, 43. Pero no vamos a entrar en eso ahorita, hermanos. Quiero que veamos que a causa de estas desobediencias y las que seguían haciendo, en el verso 27 dice Dios: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. El castigo era inminente, no se podía detener. Cuando vemos, hermanos, estas advertencias, no vemos a un Dios que está nada más amenazando, es un Dios que cumple sus amenazas. Y cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, hermanos, cosa que nos debería hacer temblar, porque Dios es fuego consumidor. Por esta razón es que muchos, al ver el Antiguo Testamento, algunos intelectuales han llegado a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cosa que es una herejía. Porque dicen: entonces, ¿dónde está ese Dios de amor? Y eso es un pensamiento aún en los cristianos, que piensan que Dios solamente es amor, que Dios solamente es bueno, y se les olvida que Dios es infinitamente santo, infinitamente justo, que no tolera el pecado. Pero pues podríamos decir: hermano, pero estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia. Si no, ya hubiésemos sido todos consumidos. De hecho, Dios no quiere que nadie perezca, pero quiere que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. Mira, hermano, cuando hablamos de gracia, hablamos de que Dios no nos da lo que nos merecemos, que no nos va a pagar como merecemos que nos pague. Pero esto no es que nos entrega un pase VIP para pecar libremente por todo el mundo. O sea, no es que Dios esté diciendo: mira, ok, te perdono, ahora vete y revuélcate en tus pecados. No es así. Definitivamente no es así. Por eso es que esta misma advertencia que hace Amós, la hace el Señor hoy en nuestro tiempo. Ay de aquellos que desean el día de Jehová. Ay de aquellos que desean el día del Señor. Aquellos que desean que Cristo venga hoy mismo. ¿Estás preparado para eso? O sea, ¿verdaderamente estamos listos para que nuestro Señor Jesucristo venga hoy por nosotros? ¿O presentarnos por medio o a través de encontrarnos con la muerte? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos todos y cada uno. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Gloria a Dios por ello. Pero Dios demanda que todos se arrepientan, que crean en la obra del Señor Jesucristo, que crean en Él para salvación. Y Él nos da el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra? La principal obra del Espíritu Santo es transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Esa es la principal. Por mucho que diga cualquier persona que es cualquier otra cosa, esa es la principal. Transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Hoy en día hay una gran apostasía, y esto quiere decir que los que dicen ser creyentes se están apartando cada vez más y más y más del Señor.
Ya no se predica como se predicaba antes. Ahora se predican cosas terrenales o cosas sentimentales, cosas de cómo ser un campeón, alguien que sea próspero, alguien que sea un ganador, o cómo tener tu mejor vida hoy. Y qué bueno que disfruten su mejor vida hoy, porque si no se arrepienten, verdaderamente sí, hoy va a ser su mejor vida, porque el infierno es un castigo eterno. Y esa es la realidad, hermanos. Ya no se predica como antes, como la palabra de Dios lo enseña. Tanto Amós como Juan el Bautista predicaban arrepentimiento. Y si no se arrepienten, juicio. Un juicio que ya está puesto. De hecho, Mateo 3:9, veamos esto. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, este es Juan el Bautista, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué mensaje de amor, ¿verdad? Es el evangelio, hermanos. Esa es la verdad del evangelio. El que no se arrepienta será cortado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Un infierno eterno. El hacha ya está puesta. El árbol que no dé buen fruto será cortado y quemará la paja en el fuego eterno. No sé de dónde es que encuentran un mensaje diferente los predicadores modernos. Hay una gran expectativa hoy en día sobre el día del Señor. Una expectativa tan grande, y es bueno que todos los creyentes deseamos y anhelemos ese gran día. Cuando venga el Señor Jesús por su iglesia y todos los creyentes sean reunidos con Él, donde estemos eternamente con Él, donde no va a haber tristeza, llanto, dolor, donde Él va a ser todo en todo para todos nosotros. Maravilloso día. Pero hay personas que creen que van a estar en esa situación. Porque va a haber algunas personas que creen que van a estar en esa situación gloriosa, pero que terminarán en el infierno porque están engañados. Porque no han conocido la verdad del evangelio. Nunca se han visto en la necesidad de tener un Salvador que lo libre de ese gran día terrible. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de un Salvador? ¿Alguna vez has visto tu mugrosa pecaminosidad, hermano y hermana? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de nacer de nuevo? Porque nos hemos encontrado a veces que vemos la palabra de Dios, la voluntad eterna y maravillosa de Dios, y nos encontramos simplemente que no podemos. Siempre terminamos fallando en algo. Cada vez que vemos la palabra de Dios, que es perfecta, y la voluntad de Dios que es perfecta, y nos encontramos que fallamos simplemente con pensamientos, simplemente con no hacer el bien sabiéndolo hacer, simplemente con no amar a Dios como Él merece que lo amemos. ¿No crees que necesitamos de un Salvador y poner nuestra esperanza en Él? Hay una gran expectativa del día del Señor y más vale, hermanos, que nosotros estemos preparados para ese día. Es por eso la necesidad de la oración constante, que nosotros pongamos en las manos del Señor nuestra esperanza, que nosotros pongamos en las manos del Señor nuestra vida, que estemos constantemente confesando nuestros pecados día y noche, porque siempre seguimos pecando hasta el momento en que Dios nos conceda la fuerza para vencer esos pecados que cada día deberían de ser cada vez menos y menos y menos.
que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunos serán bendecidos ese día, esperemos nosotros seamos esos bendecidos, pero hay algunos otros, como dice Mateo 7:21 en adelante, muchos me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no en tu nombre hicimos milagros, no hicimos un montón de cosas en tu nombre, cosas interesantes y maravillosas. Y él dijo, yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, se hacen eco las palabras de Amós. ¿Por qué deseas ese día? No será de luz, será de tiniebla, no será de gozo, será de dolor. ¿Por qué lo deseas? Todavía estamos a tiempo, hermano y hermana, de buscar de veras al Señor, de asegurar que de verdad nosotros nos hemos refugiado en Él. No que estemos refugiándonos en una creencia hueca y falsa en nosotros, en nuestra propia manera de pensar. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Fíjate, y es necesario que pongamos atención a todas y cada una de las palabras. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, no ignoremos esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí esto es bien importante. Habla de andar, habla de vivir, de tener un estilo de vida que sea santa y piadosa. Aquí no habla de ceremonias, aquí no habla de rituales, aquí no habla de acciones externas. Habla de una manera de vivir. Si todas estas cosas han de pasar como un día que se mete un ladrón a la casa en la noche, en el momento en que menos espera, porque así es como dice la Escritura que vendrá el Señor, cuando nadie lo espere, de repente será un día de destrucción. Cuando todos digan paz y seguridad, que nadie está esperando, vendrá una destrucción tremenda, como dice Pablo en Tesalonicenses. Debemos de vivir una manera santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. Entonces vamos a orar. El mensaje es claro, hermanos. El hecho de que Cristo ha hecho todo por nosotros, que tenemos una salvación gratis, no por obras, no quiere decir que no debemos nosotros vivir de una manera santa y piadosa, porque Él ya nos ha dado todas las cosas. Él es digno, merece la gloria, y necesitamos glorificarle a Él con nuestros propios cuerpos como un culto racional. No podemos intercambiar nada con Él, es imposible. Todo lo recibimos por gracia, pero nuestro agradecimiento, nuestra mayor acción de gracias que podemos dar por lo que Él ya hizo por nosotros es
entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concede, Señor, navegar sobre algunas verdades tan profundas e interesantes que tal vez para algunos de nosotros, tal vez no hemos visto en nuestra vida o no hemos puesto atención en algunas cosas o hemos puesto atención en algunas que tal vez no son de tanta relevancia, Señor, como lo es el mantener nuestra vida santa y piadosa a la espera de ese día, Señor, en que tú, ya sea que nos llames por medio de la muerte, Señor, o que vengas personalmente por nosotros. Ayúdanos a entender cada vez más, Señor, cómo debemos manejar nuestras vidas. Así como un día Salomón hizo, Señor, te hizo esa petición, Señor, que él no sabía cómo entrar y cómo salir y cómo dirigir tu pueblo, Señor. A veces nosotros necesitamos también clamar grandemente, Señor, que no sabemos cómo dirigir nuestras propias vidas, que no sabemos cómo vivir una vida santa, pero tú nos puedes dar esa manera de vivir, porque tú eres el que produce el querer y como el hacer. Concédenos, Señor, poder hacer lo que tú nos has puesto querer hacer, Señor. Que no solamente se quede como buenas intenciones, como deseos que muchas veces no realizamos, Señor. Tú ya has puesto en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo que nos va dirigiendo. Tú ya has puesto, Señor, en nosotros, Señor, ese sello, esa garantía de que somos hijos tuyos. Tú ya has puesto en nosotros muchos deseos, Señor, de buscarte en oración, de buscar más de tu palabra, y muchas veces nosotros decidimos hacer cualquier otra cosa, Señor. Ya has puesto en nosotros el hacer el bien. Te pedimos que nos sigas enseñando a hacerlo, Señor, a terminar completamente la obra, Señor, y no quedarnos solamente con buenos deseos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos constantemente, de manera que no haya forma que nos podamos engañar a nosotros mismos. Y si alguno de nosotros presente, Señor, fuese que no hemos venido a ti, Señor, que este sea el día de salvación. Que este día, Señor, sea el día de salvación. Si es que alguien que estuvo escuchando esta predicación no te conoce todavía, Señor, que este día venga a tus pies. Esa es una obra única y exclusiva de tu Santo Espíritu, Señor, tocando el corazón de las personas a las cuales nosotros no podemos interceder físicamente, Señor, pero sí lo podemos hacer por medio de nuestras oraciones y por la predicación de tu palabra, Señor. Haz la obra, Señor, complétala, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que nos lleve, Señor, creciendo de gracia en gracia cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.